La semana pasada el Ministerio de Turismo divulgó las cifras oficiales de esa actividad correspondientes al cuarto trimestre de 2023. Los datos mostraron, al igual que en trimestres previos, que el ingreso de turistas a nuestro país continuó aumentando y que los viajes de uruguayos al exterior se mantuvieron en números muy altos. ¿Cuáles fueron los principales destaques en estos datos, en estos números? ¿Qué supusieron en términos de gasto realizado por los visitantes que llegaron a Uruguay? ¿Qué pasó con el gasto que realizamos los uruguayos cuando viajamos al exterior? ¿Qué tal fue el balance de turismo el año pasado? Bueno, vamos a profundizar en estos y otros ángulos. También vamos a tratar de avisorar cómo viene esta temporada de verano 2024. Para eso estamos con la economista Delfina Matos de Exante. Delfina, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Romina Emiliano. Muy bien, ¿ustedes? Muy bien. Delfina, a ver, si te parece, comencemos por comentar los datos de ingresos de turistas al cierre del año pasado, que es lo que capaz que podría dar la pauta para la temporada de este verano, ¿no? Bien. En octubre y diciembre ingresaron al país algo más de 1.065.000 visitantes. Eso fue alrededor de un 20% más que en el cuarto trimestre de 2022 y que en el cuarto trimestre de 2019, como para poner una referencia previa a la pandemia. Y así, en el conjunto del año pasado, ingresaron al país 3.936.000 turistas, un número 60% mayor al de 2022, 20% superior al de 2019 y muy similar al pico observado en 2017. Bien. Ahora, Delfina, quería preguntarte por el origen de estos visitantes, porque han salido, por ejemplo, declaraciones del ex subsecretario Benjamín Liberov, llamando la atención sobre el peso que están teniendo en ese total de turistas los uruguayos no residentes, ¿no? Y sugiriendo que hay que revisar la metodología de las encuestas, es decir, la forma en la que se diseñan las muestras para luego calcular los ingresos y egresos del país. ¿Cómo lo analizan ustedes? ¿Hay datos que ilustren este fenómeno? Sí, bueno, como veníamos resaltando en oportunidades pasadas, desde la segunda mitad de 2022 que se está viendo un ingreso extraordinario de uruguayos no residentes en estas cifras. Por ejemplo, en el cuarto trimestre de 2023 ingresaron, según estos datos, unos 254.000 uruguayos no residentes. Esto es un 90% más que en el mismo trimestre de 2019 y un nivel extraordinariamente alto en la comparación histórica en general. De hecho, esas cifras suponen que en el último trimestre del año pasado el 24% de los visitantes fueron uruguayos no residentes, cuando en el cuarto trimestre de 2019 habían representado el 16%. De esta manera, los uruguayos no residentes fueron los principales turistas en el cuarto trimestre de 2023, superando a los visitantes argentinos y brasileños que usualmente son los más relevantes. La verdad es que desconocemos los aspectos metodológicos concretos, pero es algo que se ha mantenido en estos últimos 2 años y que incluso se viene profundizando, y eso sin dudas llama mucho la atención. Por eso en Exante hemos optado en el último tiempo por hacer más foco en lo que son las cifras de visitantes extranjeros, es decir, sin considerar los uruguayos que residen en otro país. Claro. ¿Y cómo quedan las conclusiones si miramos solo a los extranjeros? Bueno, las cifras de visitantes extranjeros también muestran aumentos en cantidad de gente, pero de menor magnitud que cuando incluimos a los uruguayos no residentes. De hecho, en 2023 ingresaron 2.971.000 turistas extranjeros, un número 10% superior al de 2019, no 20% como en la comparación anterior, y que estuvo un 20% por debajo del pico de 2017, cuando antes dijimos que el número total, incluyendo uruguayos no residentes, fue similar a ese pico. Bien, está claro. ¿Y qué pasa a nivel de país de origen? Por ejemplo, ¿se está registrando una menor llegada de turistas argentinos concretamente? Sí, si bien la cantidad de visitantes argentinos se viene recuperando tras la pandemia, todavía se mantiene por debajo de los niveles de años previos. Por ejemplo, en 2023
el ingreso argentino fue 6% menor al de 2019 y casi 40% inferior al pico de 2017. Sin embargo, por el otro lado, al igual que con los uruguayos no residentes, también se están registrando cantidades altas respecto a lo que se veía habitualmente de visitantes brasileños y de extrarregión, especialmente de Centroamérica y el resto de América del Sur, con excepción de nuestros vecinos. Bien. Ahora, del otro lado de la balanza, ¿qué mostraron las cifras en términos de turismo de salida? Emiliano decía al principio que se sigue registrando muchos viajes de uruguayos al exterior, ¿verdad? Sí. ¿Podemos comentar esos datos, te parece? Sí, claro. En el cuarto trimestre de 2023 se registraron 1.204.000 viajes de residentes uruguayos al exterior. Eso es un 44% más que en el cuarto trimestre de 2022 y el doble que en el cuarto trimestre de 2019. Eso marcó además que durante todo el año pasado se hicieron más de 1.100.000 viajes por trimestre, lo que sumó 4.845.000 viajes al exterior en 2023, bastante más del doble de lo que mostraban las cifras hasta 2019. ¿Y eso se dio todo por más viajes a Argentina, concretamente? Bueno, en gran medida sí. Los viajes hacia Argentina casi se triplicaron y el 80% de los viajes de uruguayos al exterior en 2023 tuvieron como destino Argentina, frente al 70% que representaron en 2019. También los viajes a Brasil crecieron mucho, se duplicaron respecto a 2019, pero representan una parte mucho menor, en torno a un 15%. Y por el contrario, los viajes a otros destinos, si los miramos en su conjunto, se redujeron fuertemente y pasaron de representar el 14% en 2019 a un 5% en 2023. Bien. En trimestres anteriores recuerdo que veníamos hablando de que el gasto de los uruguayos en el exterior venía siendo más alto que el de los turistas en Uruguay, ¿no? ¿Cómo cerró ese balance el año pasado? Bueno, de acuerdo con estos datos, el balance de turismo fue deficitario en 2023, por primera vez desde que se tienen datos. Por un lado, el gasto de los turistas en Uruguay siguió recuperándose y fue de casi 1.800 millones de dólares en 2023, pero en términos constantes siguió siendo casi 20% inferior al de 2019. Mientras tanto, el gasto de los uruguayos en el exterior siguió aumentando y fue de unos 1.950 millones de dólares en 2023, más de 30% más alto que en 2019 en términos constantes. Eso resultó en un saldo negativo de unos 170 millones de dólares en 2023, que equivale a un 0,2% del PBI. Para poner esto en perspectiva, el turismo llegó a dejar en términos netos hasta 3% del PBI en los mejores años, hasta por 2009 y 2011, y aunque este balance ya había venido reduciéndose en los años prepandemia, en 2019 había sido positivo en casi un punto del PBI. Bien, está claro. Ya para ir terminando, Delfina, si te parece, no quería dejar de preguntarte por la temporada de verano que estamos teniendo ahora, ¿no? ¿Hay algún panorama de cómo viene? ¿Hay cifras que permitan cuantificar cuáles son sus perspectivas en ex ante? Bueno, todavía no hay cifras concretas de esta temporada turística. Por ahora solo contamos con declaraciones de operadores turísticos. Por ejemplo, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este sostuvo que la temporada viene siendo muy similar a la anterior, con más brasileños y paraguayos que compensan la menor llegada de argentinos de clase media, mientras que por otro lado el representante de Rocha manifestó que se nota la falta de argentinos y que el flujo de visitantes viene siendo algo peor al de 2023. También la ocupación hotelera viene siendo inferior en las termas del Daymán. Y bueno, y por otro lado, sí hay buenas noticias en relación a los cruceros, porque se estima que llegarán 230 cruceros esta temporada, frente a los 187 de la temporada anterior. En ex ante estimamos una temporada muy similar a la 2023 en cantidad de visitantes extranjeros, en particular, dado que seguimos siendo muy caros
para los argentinos y con las dificultades económicas en ese país, nuestros modelos señalan menos visitantes argentinos este verano, aunque hay bastante incertidumbre respecto a si la mejora de expectativas tras las elecciones puede generar un sesgo al alza en esos pronósticos, sobre todo en algunos segmentos sociales. Es esperable, sí, que veamos más brasileños y algunos otros orígenes, pero en general son turistas que se quedan menos días. La verdad, Romina, es que vamos a tener que esperar datos concretos para poder hacer una evaluación más a fondo de la temporada. Delfina, gracias por este análisis sobre el turismo en 2023 y estas primeras impresiones de la temporada 2024. Volvemos a conversar con ustedes ya sobre jueves o viernes. Un abrazo. Buenísimo. Chau, Chau. gracias.